Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué placer y qué privilegio estar nuevamente acá, muy agradecida y honrada. Y bueno, acá en nuestra iglesia tenemos una costumbre muy hermosa que es saludar a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Así que yo voy a aprovechar para irme a este sector y si hay alguien que está visitándonos por primera vez, que nos levante la mano. Vamos a ver por acá. Parece que todos somos de acá. Bueno, bienvenidos, espero que la pasen muy bien. Aquí en la parte del centro, ¿alguien que nos visite por primera vez? Nadie, todos. Bienvenida, espero que pase hoy una mañana extraordinaria. ¿Y por acá? ¿Alguien más? Bienvenidos, que Dios me los bendiga. Bueno, ¿cómo los recibimos nosotros, los de Avance? Muy bien. Les cuento que a la salida hay un kiosco de bienvenidos. Entonces ahí ustedes pueden pasar, dejar sus datos y también recibir información de lo que hacemos acá. También quisiera saludar a los que están en este momento conectados a través de nuestras plataformas sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Que Dios los bendiga, espero que puedan recibir palabra del Señor en esta mañana y les instamos y les invitamos. Vieran que este es un lugar muy seguro. Entendemos que las restricciones hay veces nos limitan, pero ustedes van a ver en la enseñanza que este es el mejor lugar donde usted puede estar. Y antes de pasar a la intro, quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes. 1 de cada 10 personas en el mundo vive trastornos de depresión y ansiedad. Esto se estima entonces que el 20% de la población mundial vive problemas de ansiedad. Y en Costa Rica, como pertenecemos al mismo mundo, no es diferente. La Universidad Nacional y la UNED hicieron un estudio y detectaron que más de 1.300.000 personas han sufrido una afectación crítica desde el momento en que empezó la pandemia. De ese estudio se llegó al 61% de la población que reportó sintomatología depresiva y de ese 61%, 43.7% dijeron presentar problemas asociados con la ansiedad generalizada severa. Ahora sí, mis amados, nos preparamos para la enseñanza. Y vamos a iniciar en esta mañana con una afirmación. Y con esto nos vamos a quedar toda la enseñanza. Dios no es ajeno a las tribulaciones de la humanidad. Podemos pensar que Él tal vez no está muy atento a lo que estamos viviendo, pero no. Él no es ajeno ni a las tribulaciones de la humanidad y mucho menos a tus tribulaciones. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y entregamos esta enseñanza en las manos de nuestro Dios? Amado Padre Celestial, gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque cada día estás cerca nuestro. Padre amado, en esta mañana pedimos que tú prepares nuestro corazón. Nos sometemos a ti, sometemos nuestros pensamientos en esta hora a lo que tú quieres hablarnos. Permítenos, Señor, revélanos a través de tu Espíritu Santo cómo poder vivir venciendo la ansiedad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Mis amados, la ansiedad es inevitable. Es real, es algo que va a ocurrir y yo no sé ustedes, pero desde que empezó la pandemia esto ha crecido exponencialmente. El solo hecho de recibir una noticia de que un familiar dio positivo con el COVID y fue internado nos genera ya una preocupación adicional. ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? Y nos genera una gran presión. Esto también
Preocupaciones van, preocupaciones vienen. En esta mañana quiero que sepan que Dios tiene un mensaje extraordinario para ustedes. Un mensaje de paz en medio de la ansiedad. Y para poder empezar, yo quisiera hablar de 4 errores que nosotros cometemos cuando enfrentamos la ansiedad. Y es que entender nuestros errores nos permite corregirnos. Pero también a la luz de estos errores vamos a aprender y a desmentir 4 pensamientos que se han arraigado en nuestros corazones. Y estos pensamientos definitivamente cargan nuestra vida. Así que no te sientas mal porque de repente cuando veas estos errores digas, yo los cometo. ¿Saben por qué no debemos sentirnos mal? Porque Dios usa tus debilidades. Dios las usa para glorificarse. ¿En qué sentido? En que Él tiene un poder transformador y Él toma todas esas debilidades y dice, ahora voy a glorificarme en Él. ¿Y cómo vamos a aprender estos errores? Bueno, lo vamos a aprender de un profeta llamado Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta judío en los tiempos del Antiguo Testamento, que de hecho es uno de mis profetas favoritos, por todo lo que vivió, por las grandes manifestaciones que recibió de parte del Padre. Elías vivió en la época donde reinó el rey Acab, 7º rey de Israel, que durante 22 años reinó. Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel, hija del rey de Tiro. Súper idólatra, súper ambiciosa y con un poder de influencia para el rey Acab increíble. Tanto así que logró que el pueblo de Israel, que debía adorar a un solo Dios, rindiera culto y homenaje a Baal y a Astoret. Imagínense ustedes. En Primera de Reyes capítulo 18 encontramos la historia entonces donde Elías reta a 450 profetas de Baal. Y les dice, vamos a ver quién es más fuerte, si Baal o el Dios de Israel. Y si usted no quiere perderse esta historia, les invito a buscarla, Primera de Reyes capítulo 18. Elías ejerció poder religioso y también ejerció un poder moral. Y durante un tiempo consiguió apartar a Israel de esta adoración. Elías confrontó a estos profetas y como verán en esa historia, Dios se revela de manera poderosa. Sin embargo, Baal se quedó ahí, no pudieron hacer nada estos profetas de Baal y entonces Elías mata estos 450 profetas en un día, uno a uno degollados. Quiero que recuerden esta parte de la historia. Cuando Acab se entera, va a donde su esposa Jezabel y le dice, de ahí los mató a todos, hazte vos. Y entonces Jezabel, ya se podrán ustedes imaginar, le mataron a sus secuaces y dice, esto no se va a quedar así. Le manda un mensaje a Elías en Primera de Reyes 19:2 y dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Y qué hizo Elías? Imagínense ustedes. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Tratemos de meditar un momento en esta parte de la historia. Elías recibió un simple mensaje: te voy a matar. Y en ese momento Elías simplemente, es que no dice que se puso a pensar un poquitito, no, él dice, tuvo miedo y huyó. Como los mensajes que tú recibes. ¿Cuántos mensajes no tan positivos has recibido en esta semana? ¿Cuántos mensajes recibiste el mes anterior? Donde te decían despedido, donde te decían lo acaban de internar, donde te decían muchas cosas que recibimos. Y por lo general tomamos la misma actitud de Elías. Elías perdió la perspectiva. Mis amados, y cuando perdemos la perspectiva,
empezamos a cometer el gravísimo error de tomar un control que no nos corresponde. Elías no solo vio el poder de Dios actuando presencialmente, Elías tuvo la oportunidad de experimentar la provisión del Señor y aún así, perdió la perspectiva. Entonces, mis amados, aquí están los 4 errores que cometió Elías en ese momento y que cometemos nosotros cuando empezamos a sentir una crisis de ansiedad. Lo primero, huimos. Lo segundo, nos aislamos. Nos enfocamos en lo negativo. Y estas 3 nos llevan a olvidar a Dios. Vamos a detenernos uno a uno. Huimos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Él corrió literalmente. Había pasado un día anterior cansado, le dan este mensaje, ya había agotamiento físico. Elías estaba en Jezreel y se fue para Beerseba. ¿Saben cuántos kilómetros significa eso? Son 80 millas, o sea, 128 kilómetros. Y adivinen que no había ni periférica, ni tenía carro, ni Lamborghini, ni nada de esto. Él se fue en su propia fuerza física. Él simplemente tuvo miedo, evadió, huyó y tomó el volante. Le quitó el control a Dios. Primer error que cometemos. Segundo, aislarnos. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Él iba acompañado. Pero en el momento en que llegó a Beerseba, le dijo, quédate aquí. Y ese error precisamente es el que nosotros cometemos también. Cuando llega una crisis de ansiedad, yo no sé aquí quién padece de eso. Pero cuando llega esa crisis, lo primero que hacemos es no me hable, no me diga y me meto calladita en mi cuarto si pudiera. Se aisló aún más. ¿Y saben cuál es el problema de este error? Que en medio de la ansiedad, lo más que necesitamos es la comunidad, es unirnos, es hablar, es decirle a otra persona, porque lo que hace la ansiedad es que te carcome en tu propia soledad. Entonces aislarse no es una opción. Y cuando estamos atravesando esos momentos no venimos a la iglesia. Y es aquí donde podemos recibir lo único que nos puede sacar de la ansiedad, es la paz del Señor. Tercer error, enfocarnos en lo negativo. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. La soledad que tenía Elías lo llevó a pensar que no tenía razones para vivir. Elías, quien por 3 años y medio estuvo en una cueva recibiendo alimento de Dios a través de unos cuervos. Dios nunca lo desamparó. Ese mismo Elías se enfocó más en todo lo que ya no tenía y no lo que Dios ya le había dado. Él le dice a Dios, basta ya. ¿Cuántas veces le hemos dicho, ya no puedo más? Se me acabaron las fuerzas, Señor. Ya no puedo seguir así. Se enfocó en lo negativo. Y lo más triste es que Elías olvidó a Dios. Quítame la vida porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Olvidó la bondad de Dios, olvidó su soberanía. ¿No les parece increíble que esto pueda pasar? Pero nos pasa. Te pasa a ti, me ha pasado a mí. Y esto sí es cierto que no es una opción. No podemos obsesionarnos con el problema. Tenemos simple y sencillamente que recordar a Dios y no olvidarlo. La historia de Elías no quedó allí. En ese mismo capítulo, Dios se revela a Elías en un evento maravilloso. ¿Saben por qué, mis amados? Porque Dios sabía que Elías necesitaba experimentarlo. Necesitaba sentir la presencia de Dios. Y yo no sé ustedes, pero hoy aquí alguien también necesita esa presencia. Y Dios está atento
a darles a ustedes revelación de su presencia, así como lo hizo con Elías. Vean el versículo que encontramos en Primera de Reyes 19:11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Esta misma revelación, esto mismo que sucedió con Elías, te puede suceder cada vez que lo necesites, todo el tiempo. Dios trajo la presencia de él a Elías, pero primero le quiso mostrar dónde no estaba. Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Muchas veces buscamos a Dios justamente en esas manifestaciones dramáticas. Queremos que Él casi que nos grite. Y Él nunca nos va a gritar. ¿Saben por qué? Porque Él está cerca. No necesita gritarte. Solo necesita hablarte calladito. Pero hay un problema con ese susurro. Que si el terremoto, si el viento, si el fuego es muy fuerte y yo no lo silencio, yo no escucho el susurro. Entonces imagínate que estás acá en una situación donde viene un ataque de pánico, donde viene un ataque de ansiedad. No puedes, te vas a morir, no puedes respirar. Y mira cómo te sientes. Y Dios está aquí a tu oído. Tranquila, aquí estoy. No te preocupes, confía, escúchame. Mis amados, Dios está cerca, por eso te susurra. Nada se puede comparar con ese momento donde lo logras escuchar. El final de la historia de Elías es muy curioso. Elías tuvo miedo, se sintió ansioso, huyó porque lo iban a matar. ¿Y saben qué? Elías no murió. Dios se lo llevó en un carro de fuego. O sea, ¿qué me dice a mí esto? Que el 97% de las preocupaciones que llegan a mi vida nunca se cumplen. Me preocupo por nada. Hay veces viene algo que pensamos que es terrible y no pasa nada. Hay veces Dios nos permite que pase para enseñarnos algo. Pero te puedo decir una cosa, en cualquiera de las formas que se manifieste tu problema, Dios está cerca y susurra a tu oído. Esta historia a mí me encanta por muchas razones. Me demuestra primeramente el carácter de Dios. A pesar de tus errores, a pesar de los errores que Elías tuvo, Él está ahí, no nos abandona. A pesar de que le digamos, basta ya, me quiero morir, Él dice, te levanto con mi poder. Él nos ama tanto que revela su presencia cuando tu corazón lo necesita. Y con la historia de Elías también debe quedarnos claro lo siguiente. Ser cristiano no te hace inmune a la ansiedad, a la preocupación, al miedo, al temor. Está comprobado, lo vimos con Elías y lo vemos con grandes hombres de Dios, incluyendo el mismo Hijo de Dios. Así que no tienes por qué cargarte más.
vas a vivir ansiedad. Segundo, tener ansiedad no es un pecado, no lo es una emoción simplemente. Ahora, ¿te puede llevar a vivir una conducta pecaminosa? Sí, pero también puede darte algo más valioso y es el aprendizaje que yo tengo que tener, que yo tengo que aprender a depender de Dios. Tercero, no eres un mal cristiano. Esa gente que llega juzgando así como juez. Ay, pero no es que usted confía en Dios. No dijo la semana pasada, no fue a la iglesia y usted alabando, aleluya. Y no es que usted confía en Dios. Mis amados, esto no nos hace malos cristianos. Nos hace ver que somos humanos. Y es en la humanidad donde Dios nos ayuda y donde Dios nos transforma. Y por último, no pasará nada si admites que tienes ansiedad. Al contrario, cuando tú te despliegas y dices, yo padezco esto, se lo cuentas a tus amigos de confianza, a alguien en la iglesia, lo expones ante Dios, eso que te tiene cautivo pierde poder, porque estás trayendo la oscuridad y llevándola hacia la luz. Y es en la luz donde Dios hace maravillas. Así que hoy quiero que ustedes vean la ansiedad como Dios quiere que la vean. Así, tal cual. La ansiedad es el instrumento de Dios. Y usted se quedará pensando, ¿sí? ¿Qué? Sí, eso que estás viviendo es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que aprendas la dependencia a Él. Solo dependiendo del Señor es que nosotros logramos día a día vivir venciendo la ansiedad. En Jesús, tú eres libre de la ansiedad. Yo no entendía lo que era la ansiedad. Yo no sabía qué era esto. A mí me hablaban de la ansiedad y yo decía, ¿qué? Pero no, ¿para qué se preocupa? Relájese, tenga paz. No sabía que era un ataque pánico. Hasta que una noche tocó la puerta de mi casa. Con lo más, el tesoro mío de mi corazón. Yo siempre aclaro aquí, taco a taco con mi esposo porque no lo quiero bajar de nivel. Mi esposo lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero tocó a mi hija la ansiedad. Mi hija tiene 20 años y yo no sabía que ella estaba viviendo eso. Nunca me lo había dicho. Hasta el día que recibí una llamada en la noche que dijo, mami, no puedo respirar. Y yo me bajé de la cama y me fui al cuarto de ella y mis amados no podía respirar. Ella, y su corazón le latía fuerte. Yo quedé paralizada y yo dije, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé del Salmo 91 y la abracé y yo dije, Señor, que mis brazos sean como las alas del Omnipotente y que ella pueda sentir paz. No fue fácil, no crean que fue fácil. Yo lloraba y yo decía, se me va a morir. Poco a poco fue saliendo de ese ataque. Y por supuesto que en ese momento yo sentí otra cosa. Sentí el amor del Padre, de mi Padre, diciéndome, ves amor, ves, así como tú ves a tu hija en ese momento de ansiedad, así yo te veo a ti cuando atraviesas momentos difíciles. Mis amados, ese día me propuse a entender la ansiedad. No saben ustedes cuánto me he metido en este tema. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero he tratado de investigar todo lo que puedo. Y me encantaría compartirles muchos de esos datos, pero a mí no me va a dar tiempo. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué hago? Y me dijo, no te preocupes. Tú no tienes que compartir esos datos de la ansiedad. Es que yo no quiero que tú compartas eso, porque lo que yo quiero que tú compartas es cómo yo, Dios, veo la ansiedad.
Es como yo con mi poder puedo hacer grandes cosas en medio de esa crisis. Así que de ahí nace la enseñanza de esta mañana. Y también ese día entendí que no somos quien para juzgar a alguien que vive una crisis de ansiedad. No somos quien. Nuestro trabajo debe ser orar por esa persona, apoyarla, escucharla, que sienta el amor de Dios en nosotros y no solo juicio y condenación por lo que está pasando. Hoy Dios quiere que veas la ansiedad desde la perspectiva correcta. Y para poderles explicar esta perspectiva, no me queda mejor ejemplo que darles que el apóstol Pablo. Un hombre que entendió cómo vivir venciendo la ansiedad todos los días de su vida. Él tenía razones suficientes para estar ansioso. Imaginémonos, ya estaba anciano, unos 70 años, encarcelado en una prisión romana, esperando un veredicto del emperador. Su futuro era tan sombrío como el futuro que muchas veces nosotros vemos. Sin embargo, escribe a la iglesia de Filipos y hace un libro extraordinario, Filipenses. O sea que si usted padece de ansiedad, Filipenses es el libro que tiene que leer y no los 1500 libros que te aparecen en Google. En ese libro, 4 capítulos, tiene 4 capítulos. Y en ese libro usted no se va a encontrar una sola palabra de queja y tampoco una sola vez vas a encontrar palabras de miedo o temor. Les invito, hagan el ejercicio. Entonces, mis amados, Pablo en Filipenses nos da el antídoto para vivir venciendo la ansiedad. Y si nosotros practicamos esa porción de la palabra, si tan solo practicáramos el primer versículo, nuestra vida sería diferente. Miren lo que dice Filipenses 4, del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que, mis amados, de esta porción extraigo la fórmula para vivir venciendo la ansiedad. Alégrate, cambie su perspectiva. Oración, no desesperación. Gratitud, no preocupación. Y la fundamental y vital, elige lo que piensas. Y vamos a desarrollar una a una. Empezamos con el versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Qué versículo más lindo, qué versículo más poderoso cuando todo está muy bien. Cuando solo noticias buenas me dan. Tarde usted en recibir una noticia, despedido. Y que se le acerque un cristiano que está a la par. Hermano, alégrese. Insisto, alégrese. Y aquel con aquella deuda. ¿Qué cara le puede hacer esa persona al otro? ¿Qué? O sea, ¿qué? Me acaban de despedir. O sea, ¿sabe qué? Jale de aquí, no lo quiero ver. Pues Pablo estaba en la misma situación, ¿o no? Encarcelado, escribió eso. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene Pablo que no tenga yo? ¿Qué hizo Pablo que yo no estoy haciendo? Mis amados, aquí se los doy. Se logra cuando tienes la perspectiva correcta. Por eso les dije, tenemos que ver la ansiedad desde la perspectiva correcta. Es interesante porque muchas veces nuestros pensamientos nos limitan. En el caso de Pablo no fue así. Vean lo que dice Filipenses 1 del 12 al 13. Aquí vemos a Pablo dándonos una cátedra de perspectiva correcta.
Miren, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, ¿en qué lugar? En la cárcel, ¿ok? Ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por la causa de Cristo. ¿Quién, mis amados, en su sano juicio, en medio de una cárcel, calabozo, ya azotado, puede decir esto? Puede escribir estos versículos. ¿Saben por qué Pablo lo pudo hacer? Porque él sabía cuál era el propósito de su encarcelamiento. Él entendía cuál era la soberanía de Dios. Sabía que Dios tenía el control. Sabía que todo lo que acontecía era porque Dios tenía un propósito maravilloso. Y entendió que estar en prisión no era un tiempo desperdiciado. Mis amados, Dios nunca desperdicia tus crisis. Las va a usar si confiamos. Ahora, ¿cómo se cambia la perspectiva? Ya les acabo de decir que tenemos que tener la perspectiva correcta. Para poder alegrarnos siempre, insisto, alégrense. ¿Cómo lo logramos? En Hechos 16, del 16 al 22, encontramos cómo Pablo lograba cambiar la perspectiva. Dice, los golpearon severamente, está hablando de Pablo y Silas, y después los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. A soberanía, alégrate porque Él es capaz de hacer lo que tú no eres capaz de hacer. Perspectiva correcta. Eleva tu mirada. Eso lo hizo Jeremías, que también fue un profeta que sufrió muchísimo. Y él dijo esto, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente. Que el Señor venga a salvarnos. ¿Y por qué calladamente? ¿Cómo habla el Señor? Suave susurro. En el versículo 5 de Filipenses encontramos que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Y me devuelvo a la historia de Elías. Elías se aisló. Y cada persona que atraviesa momentos de ansiedad se aísla también. Se aísla de cualquier contacto. Y en ese momento, mis amados, de aislamiento empieza una batalla poderosa, la batalla de la mente. Pero debes entender que a pesar de esa batalla, tú no estás solo. Dios no te ha abandonado. Una cosa es enfrentar esa dificultad sola, creyendo que estoy sola, no dejando que nadie me ayude. Y otra cosa es cambiar la perspectiva y decir, el Señor está cerca. No existe un solo momento en el que tengas que enfrentar una situación sola, porque Dios está cerca, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú pienses, Él está cerca. ¿Cómo se llamó Dios a sí mismo? Emmanuel, Dios con nosotros. Él se hizo carne, Él se hizo pecado, Él derrotó el sepulcro y todavía sigue aquí con nosotros. Y a través de su Espíritu que nos lo dejó, nos consuela, nos enseña, nos convence. Dios no te ha abandonado. Aislarte solo va a crear un ciclo de miedo. Por eso tú tienes que elegir ser esa persona que se aferra a su presencia con dos manos. Así como lo dijo el salmista en Salmo 118:6. El Señor está conmigo. Y no tengo miedo.
¿Qué me puede hacer un simple mortal, mis amados? Y ese versículo es poderoso, chiquitico, pero bien poderoso. Porque yo le estoy diciendo a mi mente, el Señor está conmigo, no tengo miedo. Punto. Empiezo a hablar más fuerte. Debo elegir, presentar ante nuestro Dios todo aquello que nos causa preocupación. Como lo dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo en particular, Pablo hace y dice, este es el momento que te toca tomar acción. No solo nos dice cómo vencer la ansiedad, sino la actitud ante esa batalla. Él ha estado hablando del carácter de Dios, pero ahora nos dice es tu turno de actuar, y eso lo que me dice a mí es que la ansiedad sí se puede vencer. Dios te da el arma para hacerlo, pero tú tienes que activar esa arma. O sea, Dios te da el 50% y yo tengo que poner el otro 50%. La terapia de la ansiedad no solo incluye presentar nuestras peticiones a Él en oración, sino que tenemos que hacerlo con muchísima gratitud. Por eso tenemos que enfocarnos más en lo que tenemos y menos en lo que nos falta. Y Pablo vuelve a ser modelo en esto. Vean lo que dice Filipenses 4 del 11 al 13. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pablo lo único que deseaba era más de Cristo. Pablo encontró la satisfacción que deseaba su corazón. Tú y yo podemos encontrar esa satisfacción también. El contentamiento basado en Cristo nos convierte en personas fuertes. Como nadie nos puede quitar a Cristo, entonces nadie nos puede quitar la alegría. ¿Puede la muerte quitarte a Cristo? No. Jesús venció la muerte. ¿Puede el fracaso quitarte la alegría? No. Jesús es más grande que mis pecados y que mis fracasos. ¿Puede la traición quitarte el contentamiento? No. Jesús nunca te deja, está ahí. ¿Puede la enfermedad quitarnos la alegría? No. Dios ha prometido que sea de este lado o de allá, yo voy a ser sana. O no vamos a estar en la eternidad sanos. Así que, ¿puede la ansiedad quitarte la alegría? ¿Puede la ansiedad robarte la paz? Nada puede quitarnos a nuestro Señor Jesús y por lo tanto nada me puede quitar la alegría. Hemos venido hablando de la ansiedad y este es el momento en que quiero definirla. Hay muchas definiciones, esta es la que encuentro en el diccionario y les voy a dar la definición que Dios me hizo aprender. La ansiedad, según el diccionario, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud y una intensa excitación y una extrema inseguridad. Proviene del latín ansietas, que significa congoja o aflicción. La ansiedad no es una enfermedad como tal, la ansiedad es un mecanismo de defensa. Nuestra vida es un reflejo de lo que pensamos y se mueve en dirección justamente a los pensamientos más fuertes. Y yo quiero compartirles algo que en este aprendizaje, ya saben, Dios me regaló. Resulta que nosotros en el cerebro tenemos una pequeña porción almendrada, chiquitita, eso rojo que ustedes ven ahí es más o menos, a eso se le llama amígdala. La amígdala, ayer dije que esperaba que no hubiera un neurólogo, hoy sí hay un doctor y espero no equivocarme. Pero la amígdala está relacionada y conectada en el cerebro para sobrevivir. Si nosotros nos encontramos en un momento de peligro, la amígdala se activa.
nos manda señales y nos manda una carga, una fuerte dosis de adrenalina que nos dice, corra, es momento de huir. Si pasa por aquí una serpiente, cosa que no creo, pero si pasara por aquí una serpiente, ¿qué lo? Y usted se va a quedar ahí, quietita, tome, muérdame. No, inmediatamente usted se levanta, esa es la amígdala hablando. El detalle es que esta partecita fue creada para protegernos, pero no fue hecha 100% objetiva. Simplemente se activa en temas para protegernos. Pero Dios es tan perfecto, que Él diseñó otra parte del cerebro que le hace contención, que es la corteza prefrontal. Entonces, si usted está en casa en la noche y hay un ruido intenso, entonces usted se levanta y dice, nos están robando, nos van a secuestrar, de fijo un incendio, se va a caer la columna, lo que quiera. Esa es la amígdala hablando. Y la corteza prefrontal le dice, tranquila, era el gato que se subió al techo, no te preocupes. Para que me entiendan mejor, la amígdala es todo pánico, la corteza es toda lógica. Y la amígdala siempre va a responder a una preprogramación. Por ejemplo, si usted fue y se subió a un elevador y el elevador se quedó ahí pegado y usted ya perdió el aire y todo y porque no lograban arreglarlo, le garantizo que usted no se vuelve a subir a un elevador. ¿O sí? No, va a subir por las gradas. Esa es la amígdala diciendo, usted no se suba por ese elevador, acuérdese lo que a usted le pasó la vez pasada, que casi se muere, que casi cae en cruz. Esa es la amígdala, no es la corteza. Cada uno de nosotros puede activarla. Tu mente puede caminar de un escenario a otro en cuestión de segundos. Y eso es lo que sufren las personas que viven ansiedad. Veas, es una cosa que la mente le da, aquello se revoluciona, usted ya está firmando el testamento. O sea, por eso Pablo nos dice, no estén ansiosos, pero también nos dice, en cada situación, presenta tus peticiones con oración y ruego, con acción de gracias. Tú puedes presentar las peticiones a Dios. Por eso hoy yo les doy mi definición de ansiedad. Vean, la ansiedad es una señal que nos alerta que es tiempo de orar. Debemos orar en todo tiempo, por todo. Es un indicador que nos dice algo no está bien. Y nosotros le ponemos tantas reglas a la oración, tantas reglas. Y entonces le decimos, pastor Écar, ore por mí. Es que usted es pastor, a usted sí lo oye, a mí no. Y le legamos una responsabilidad a un pastor, cuando es mía, porque yo soy la hija de él. Porque yo soy la que sé lo que estoy sintiendo. El pastor va a orar por mí, qué maravilla, pero solo yo sé cómo decirle a mi papá lo que me aflige, cómo me aflige. Y Dios te dice hoy, yo tengo inteligencia emocional para recibirte a vos en esa crisis, no te preocupes, decímelo. Como cuando nuestros hijos nos llegan a pedir las cosas. Como ese día que mi hija me dijo, no puedo respirar, y yo casi me desparramo en la cama, corriendo. Así es nuestro Padre, Él corre a nuestro auxilio. Vean lo que hizo con Jesús en Marcos 14, 34, 36. Dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera el que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? En Lucas 22, 43 al 44, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, Jesús, chiquillos, angustiado, se puso a orar, ¿cómo? Digámoslo todos, con más. Y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. La actitud de Jesús fue simple. Él eligió la oración antes de la desesperación. ¿Te sientes cansado hoy?
humíllate, ríndete, entrega, como lo dice Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bajo qué? Poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mis amados, algo ocurre en el mundo espiritual cuando nos humillamos y nos rendimos. El círculo de la ansiedad queda destruido. Y veamos las 4 etapas de ese círculo de ansiedad. Yo me empiezo a sentir ansioso, me empiezo a hiperventilar y tomo el control. Y entonces, donde yo tomo el control, lo vuelvo a perder, porque esto es así, de fácil. Y como lo vuelvo a perder, lo vuelvo a agarrar, que es que somos bien tercos. Y eso nos vuelve a generar más ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el control. Y cuando tomamos el control es porque somos orgullosos. Yo puedo hacerme frente, hacerme cargo de esto. Y no entendemos que no somos capaces de hacerlo. Entiéndelo hoy. Es momento de que tú levantes tus manos. Si ya no has logrado salir adelante de esto, tú levanta tus manos en señal de rendición. Dile que ya vas a reconocer que nunca tendrás el poder de controlar, pero siempre tendrás la opción de rendirte ante papá. Papá, me rindo. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que el alzar los brazos es señal de rendición, pero también es señal de victoria. Y cuando los alzamos y nos rendimos, Él nos da la victoria. Así que exponiendo al Padre todo aquello que nos da ansiedad, es a través de la oración. ¿Y qué vamos a experimentar cuando lo hagamos? La paz de Dios. Ay, me pasé aquí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así experimentarán, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y el autor de Hebreos dice cómo tenemos que venir a Él en oración. Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. A mí me llama la atención cómo muchas veces como hijos de Dios llegan los problemas y ya le hemos hecho a todo, y llegamos y decimos, de ahí, ahora sí, lo que queda es orar, no hay opción. De ahí, estoy cansada, ya lo intenté, y voy a empezar a orar a ver si esto funciona. Mis amados, la oración no debe estar en la retaguardia. Yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Que lo que queda es orar. No, la oración debe ser nuestra primera línea de ofensiva, no nuestra última opción. Y podemos pensar lo mismo de siempre en la iglesia, siempre me dicen, más a las personas ansiosas, yo sé lo que están pasando, yo sé lo que pueden estar pensando, ya lo he intentado todo, yo ya oro. Vea, mis amados, no se rinda ante la oración. Hay un estudio que hizo esta doctora sorprendente que se llama Caroline Leaf, que dice, vean lo que dice esto. Les recomiendo ese libro. Está en inglés y no está en español. Díganme si lo entendí todo o no, pero hay traductores. Gracias. Dice, se ha descubierto que 12 minutos de oración enfocada diariamente, enfocada, mis amados, no con un celular a la par sonando las notificaciones cada 30 segundos, no, enfocada, 12 minutos por 8 semanas. Pueden cambiar tu cerebro hasta el punto que lo pueden medir en un escáner cerebral. Y yo me quedé sorprendida con esto. ¿Saben por qué? Todos esos pensamientos tóxicos que nos dañan pueden ser transformados y renovados gracias al poder de la oración, y es medido. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la oración no solo mueve el corazón de Dios, sino que cambia la química de tu cerebro.
Y si la química de mi cerebro cambia, cambian muchas cosas que se mueven ahí. Dios ama el sonido de tu voz. Y como Él gerencia todo el cerebro, imagínense ustedes lo que puede hacer. Ahora, ¿por qué nos preocupamos entonces? Todos tenemos muchas preocupaciones, ¿cierto? Mucho de lo cual preocuparnos. ¿Por qué nos preocupamos? Yo les voy a decir, simple y sencillamente, esta es la respuesta. Desconfiamos de Dios. Es duro, pero tienen que aceptarlo y tenemos que aceptarlo. Yo desconfío de Él, desconfío de su poder. Porque a mí la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que yo debo poner todas las preocupaciones en las manos de Él y echar toda la ansiedad, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer esto aquí. Y viene y me despidieron, voy para acá. Y viene la otra, Señor, te entrego esto en el nombre de Jesús, haga lo que tenga que hacer. Ahí se lo dejo. Ahí nos vemos. 5 minutos, 3 minutos. Yo creo que estás cansadito. Yo creo que esto del COVID te tiene muy ocupadito. Voy a echarte una ayudadita con estas 3 cositas. Viene otra vez para acá. Viene otra vez para acá. Y tomamos nuevamente orgullosos el control con aquel ego que nos sale. Porque de ahí Dios no pudo. Yo la verdad desconfío de Él. No sé si Él me está escuchando. ¿Por qué es este problema así de sencillo? Porque las preocupaciones son más grandes que Dios. Mi ego es más grande que Dios. Mi ansiedad es más grande que Dios. Pero les tengo hoy una noticia. Eso no tiene por qué seguir así. Porque yo puedo darle lugar a Dios que le pertenece. Y yo simplemente, ni siquiera es que yo ahora pongo aquí, no, yo para qué hago eso, no, completas, yo las deposito en Él, así de sencillo. Así que mis amados, todo se trata de elegir. La batalla entre la preocupación y la confianza se gana o se pierde en tu mente y en lo que tú permites que tu mente piense. Como seguidores de Jesús, Él nos dejó una alternativa muy confiable de paso. Yo puedo elegir que mis pensamientos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Claro, para eso yo debo comprometerme. Porque vean lo que pasa si yo no dejo que esos pensamientos sean guiados por el Espíritu Santo. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a ¿qué? Muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, yo de manera consciente lo que debo hacer es decirle a mi corteza prefrontal quién manda para que la corteza prefrontal le diga a la amígdala que se sosiegue. Entonces yo le tengo que decir a mi corteza que es lógica, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es excelente, lo que es digno de alabanza, yo elijo poner mi confianza completamente en Dios. Yo no soy víctima de mi biología, yo no soy víctima de mis circunstancias y la forma en la que yo reacciono a todo lo que me está pasando puede tener un impacto. Por eso yo debo dejar que el Espíritu me domine. Debo llevar cautivo esos pensamientos a sus manos. Y si yo quiero verlo desde el punto de vista científico, yo le digo a la corteza agarra esa amígdala y le dice, ubíquese. No va a pensar más esto. Piense lógicamente. Nosotros hoy debemos escoger lo espiritual. Vamos a darle a Dios el lugar que le corresponde, por fe,
Vamos a confiar en Él. Le voy a entregar mis cargas, incluso mis miedos. Voy a depender de Él. Y si alguien te dice, ay, eso es negación, ¿cómo se le ocurre? Todo de Él, no. Usted le va a decir, vean, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Si yo tengo un examen y me da ansiedad porque tengo un examen de la U, estudie para que no le dé tanta ansiedad. Y lo que usted no puede hacer, entrégueselo a Él. Eso sí, en el momento que usted se lo entrega, confíe plenamente en Él y no lo cuestione. Tu vida está en sus manos. Por eso les digo, mis amados, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Literal, ya vamos a terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si no controlas lo que piensas, no controlas tu vida. Cuando el enemigo quiera venir a dominar tus pensamientos, recuérdale quién te domina a ti, porque él huye cuando el Espíritu está presente. Y yo quisiera que hoy pudiéramos hacer un ejercicio, que hoy podamos renovar nuestras mentes. Yo tengo mucha fe de que hoy tú puedas recibir una renovación, que puedas ahí sentado escuchar el susurro apacible y que tú le digas a tu amígdala quién eres tú, en qué crees tú. Si usted quiere puede ponerse de pie, si quiere puede quedar sentado, lo que quieran, lo que el Espíritu le esté diciendo. Yo aquí no les voy a decir, es el Espíritu. Pero hoy vamos a hacer unas cuantas declaraciones a nuestra mente. Concéntrense. Hoy tú le vas a decir, Dios, eres la prioridad de mi vida. Yo existo para servirte, para glorificarte. Soy disciplinado. Cristo, tú eres más fuerte que todos mis deseos equivocados. Yo puedo hacer todo lo que necesite hacer en la vida por medio de Cristo. Dios me ama incondicionalmente. Yo no viviré en temor, me rehúso al temor, te rehúso ansiedad, porque el Espíritu de Dios vive en mí. No hay espacio para ti. Confío en ti, Dios, por completo. Te prometo que confiaré en ti por completo. No hay necesidad de preocuparme. Estoy satisfecho con mi vida y todo lo que tengo, porque sé que lo que tengo es porque tú me lo has dado. Dios, sé que tú suples y suplirás todas mis necesidades, más de lo que yo puedo pedir, porque eres extraordinario. Yo hoy vivo el presente, respiro mi presente, no me preocupo por mi futuro, porque tú tienes cuidado de mí, y no me fijo en mi pasado, porque tú me has transformado. Soy disciplinado,
soy autocontrolado. Y a partir de hoy, declaro libertad en el nombre de Jesús. Las cadenas de ansiedad, de temor, de miedo que me tenían atado son rotas. Yo no soy esclava ni esclavo de mis pensamientos. No soy esclavo de mis hábitos. Yo no soy prisionero de mis aflicciones ni adicciones. Yo soy un vencedor porque la sangre de Cristo me hizo ser vencedor. La preocupación ya no me gobierna porque Dios es mi paz y Él guarda mi corazón, mi mente y mi alma. Hoy puedo vivir confiado en ti. Es posible y yo lo elijo. Sé que no puedo controlar todo lo que pasa a mi alrededor, pero sí puedo controlar cómo yo lo veo. Sé que puedes traerme de la oscuridad a la luz con simplemente pedírtelo. Mis amados, en esta hora damos gracias al Señor. Doy gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo un trabajo extraordinario, hablando a cada corazón con el susurro apacible de tu hermosa, maravillosa, poderosa voz. Sé que el reto que me espera en la semana puede que no sea fácil, pero hoy yo sé que usas la ansiedad para que aprenda a depender de ti. Y la verdad que quiero depender de ti. Te entrego todo de manera consciente, concentrada y enfocada. Y prometo a partir de ahora, papá, buscarte en oración cada día. No voy a tener temor de llegar a tus pies y decirte que una vez más estoy con miedo, que una vez más tengo ansiedad. No tengo por qué tener vergüenza contigo, Abba Padre. Tú eres más que bondadoso y fiel. En el nombre de Jesús, has hecho hoy maravillas extraordinarias. Y hoy sabemos que podemos confiar en el Dios que nunca duerme y que siempre cuida mi alma.